Clama a mí, dice el Señor, y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Jeremías 33, versículos 3. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos el estudio titulado La Piedra Poderosa de Daniel 2. Que el Señor nos pueda bendecir durante el estudio. Un gusto nuevamente estar ante ustedes, queridos hermanos, en esta ocasión para estudiar el estudio titulado La Piedra Poderosa de Daniel 2. Antes de arrodillarnos para orar, voy a leer en consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 33 y 34. Cuando se os pida que escuchéis las razones de una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje mientras no lo hayáis investigado prolijamente. Y sepáis por la palabra de Dios que no es defendible. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo. Y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación para poner la mira nada menos que en un conocimiento cabal, completo de todos los puntos de la verdad, a fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a no condenar, rechazar o a no escuchar aquello que no hemos investigado. Que el Señor nos dé el Espíritu de Cristo, un espíritu de investigación, un espíritu de conocer la verdad tal como lo describe la palabra. Con esto en mente, recordemos que la inspiración dice que Dios tiene preciosa luz para nosotros, su pueblo, en este tiempo. Y Él desea que obtengamos el conocimiento completo de su verdad. Es el deseo de Dios, pues, que conozcamos su palabra tal como Él lo describe para nosotros. Arrodillémonos y pidamos ese espíritu de investigación mientras Dios nos da el privilegio de vivir en esta tierra. Oremos. Amantísimo Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús le agradecemos y le imploramos, oh Dios, que nos regale la presencia de su Santo Espíritu, que nos dé, oh Dios, el hambre y sed de justicia, que su santa influencia nos motive a buscar la verdad que está en Cristo, que su palabra hoy resplandezca en nuestro sendero como pueblo y que podamos tener ese espíritu de investigación antes de rechazar o poner a un lado algún mensaje que usted nos envíe. Bendiga a su pueblo y que en esta ocasión, oh Dios, podamos crecer más en esa verdad que nos asemejará y nos preparará para servir únicamente a Cristo Jesús. En ese precioso nombre le hemos orado. Amén. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema, Daniel capítulo 2. En el capítulo 2 del 1 al 9 encontramos de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Como todos recordarán, se le olvidó, mandó a llamar a los magos, astrólogos, encantadores, a los adivinos, a los sabios de su reino, pidiendo dos cosas: el sueño y su interpretación. Conocemos la historia, ellos no pudieron. Entre ellos se encontraba Daniel y sus compañeros. Pero cuando ellos aparecieron fue después de que salió un decreto que todos los sabios debían morir. Encontramos de que Daniel, de acuerdo al verso 16, dice: y entró Daniel y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Sabemos que después de esa petición, el rey le cedió el tiempo, va e implora al Señor para que le ilumine en esto. El Señor le bendice a Daniel y él no solo recibe el sueño, sino la interpretación. En el verso 27 y 28 se nos dice lo siguiente: Daniel respondió ante el rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey,
Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Es interesante notar, hermanos, que Daniel le dio la honra, la gloria, el honor a Dios, porque es el único que revela los misterios. Le hizo saber claramente al rey que fue Dios y no Daniel el que estaba dando este misterio a conocer. Pero notemos que dice, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. ¿Y quiénes viven en esos últimos días? Nosotros. En otras palabras, veremos que esta profecía, como todo el libro de Daniel, tiene lecciones que el Señor desea darnos a nosotros que vivimos en estos últimos días, de tal manera que nuestro sendero pueda ser iluminado y así no caigamos. El sueño se trataba de lo siguiente, versos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Vamos a ver un dibujito para poder comprender mejor este sueño. Encontramos a el rey Nabucodonosor teniendo el sueño de una grande imagen cuya gloria era sublime, glorioso. Dice que vio que la cabeza era de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Como todos sabemos, esta imagen representa los reinos que han gobernado nuestro mundo hasta el tiempo presente. La cabeza representa el reino de Babilonia, los pechos y los brazos a Medo y Persia, el vientre al reino de Grecia y las piernas de hierro a Roma. Y la última parte representa nuestro mundo después de la caída de Roma. Hasta hoy encontramos un mundo dividido exactamente como están los dedos, el barro sin poderse unirse con el hierro. En otras palabras, en esta profecía de los reinos, nuestra posición actual es, en esta parte, los dedos. Pero noten el verso 34, que es lo que deseamos profundizar. Encontramos en el verso 34 que Daniel dice que Nabucodonosor vio una piedra. Dice que esta piedra fue cortada no con manos, y que al pegar en los pies de la imagen, destruyó a la imagen, convirtiéndola en tamo que se la llevó el viento. Comúnmente hemos aprendido, queridos hermanos, que la piedra de Daniel 2 es Cristo en su segundo advenimiento. En esta ocasión notaremos de que Dios tiene mucho más en esta profecía para nosotros, el pueblo de Dios. Y veremos que sí es Cristo obrando a través de su pueblo. Vayamos pues y examinemos detenidamente el verso 34 de Daniel 2. Daniel 2, versos 34, que nos dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Notemos que primeramente la piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Esto fue lo que Nabucodonosor dijo. Alguien interesado en saber si la hermana White había comentado sobre la piedra de Daniel 2, escribió a los que protegen y tienen todos los libros originales de la hermana White, que es el White Estate. Esta carta está con la fecha de diciembre 2, 1971. Esto lo pidió el hermano Meuler o Meuler en español. Y dice, in October, you wrote to us asking if we could direct you to a statement from Mrs. White, pen indicating that Jesus Christ was the stone of Daniel 2, verse 45. En octubre, dice, usted nos escribió pidiéndonos de que lo dirigiéramos a alguna cita de la señora White de su pluma, indicando de si Cristo era la piedra de Daniel 2, 34 y 45. This has been the holding of the denomination down through the years. Esta ha sido la posición, contestan ellos al hermano, de la denominación a través de los años. Ellen G. White touches the matter of this vision of Nebuchadnezzar rather lightly. Elena de White toca este tema de la visión de Nabucodonosor ligeramente. She does not go into great details. Ella no entra en grandes detalles. So we are unable to direct you to any statement from her pen on this point. Así que somos incapaces de poder dirigirlo a usted a alguna cita de la pluma de Elena de White sobre este punto. This does not in any sense mean that the views that we have held are not correct. Esto, de todos modos, no quiere decir de que los puntos de vista que hemos sostenido hasta aquí no sea correcto. With the best of wishes, I am sincerely your brother. Deseándole lo mejor a usted, yo soy su hermano, sinceramente, Arturo L. White, Secretary. Esto fue lo que se le contesta a un hermano cuando escribió al White Estate pidiendo de que se le proveyera información si la hermana White había comentado sobre Daniel 2 y la piedra, si era Cristo o no. Y la respuesta fue que ella tocó ligeramente esta visión, y es exactamente así, hermanos. Podemos decir de que Elena de White dice que la piedra de Daniel 2 es Cristo. Sin embargo, vamos a profundizar y vamos a ver lo que el Señor dice a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Pondremos esto a un lado y proseguiremos con nuestro tema. La pregunta entonces es, ¿quién es esta piedra de Daniel 2? Notemos que el verso 35 dice que esta piedra pega en los pies, destruye la imagen y la convierte en tamo. De tal manera que la piedrita, dice, destruye la imagen, crece a un gran monte que llenó toda la tierra. Repito, la piedra destruye la imagen en la tierra y la convierte en tamo. El tamo es el resultado de una cosecha. En otras palabras, es la basura que queda cuando uno cosecha el maíz o el arroz. El punto es que la piedra hace alguna obra de cosecha porque convierte esto en tamo, creciendo a un gran monte que llenó toda la tierra. En otras palabras, la piedra realiza una obra aquí en la tierra. Si la piedra es Cristo en su segundo advenimiento, como se ha enseñado por mucho tiempo, preguntamos, ¿cuando Cristo viene, toca Él la tierra? Claro que sí, hermanos, esa es la respuesta. Él no toca la tierra porque aún no ha sido purificada. Esto podemos leerlo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 dice:
Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, Cristo en su segundo advenimiento no toca la tierra. Sin embargo, la piedra de Daniel 2 no se queda en el aire, sino que destruye la imagen en la tierra, y en la tierra la piedra crece a un gran monte, llenando toda la tierra. Así que, ¿quién es esta piedra? Vuelvo al mismo punto. Si la piedra de Daniel 2 es Cristo, preguntamos sencillamente, ¿de dónde descenderá Cristo? Claro que sí, hermanos. Cristo vendrá del cielo. Así que si encontramos en la Biblia que la piedra de Daniel 2 es Cristo, tendremos que concluir que la piedra viene del cielo. Sin embargo, vamos a dejar que el mismo profeta, o sea Daniel, nos dé la respuesta de dónde no desciende, sino de dónde es cortada la piedra. Daniel, capítulo 2, versículos 34, dice así: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Usted dirá, bueno, Daniel 2:34 no dice de dónde la piedra fue cortada, y ¿sabe qué? Tiene razón. Sin embargo, Daniel no termina allí con el sueño. En el verso 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. ¿De dónde es cortada la piedra, hermanos? Sí, no del cielo, sino de un monte. Así que notamos que la piedra de Daniel 2 es cortada de un monte, y luego dice la inspiración que la piedra crece después de llenar al mundo a otro gran monte. Encontramos entonces que esta piedra primeramente desciende, es cortada de un monte, y luego en la tierra, después de destruir esta imagen, crece a otro gran monte, según Daniel 2:35. Dice: mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que preguntamos nuevamente, ¿quién es la piedra? ¿A quién representa? ¿A Cristo en su segundo advenimiento? Hemos visto que Cristo no toca la tierra, sin embargo la piedra sí toca la tierra. También encontramos de que la piedra destruye y crece en la tierra a un gran monte. Sin embargo, Cristo no toca la tierra. Cristo se queda en el aire, arrebata a su pueblo y le encontramos en el aire. Luego nos vamos por 1000 años y luego Él regresa. Así que la pregunta lógica y justa es: ¿qué representa el monte? Si la Biblia nos dice que el monte representa el cielo, concluimos que la piedra es Cristo. Si la Biblia nos dice que el monte no representa el cielo, y dijéramos que nos presentara que el monte representa manzanas, y si la piedra es cortada del monte y el monte son manzanas, ¿qué es la piedra? Por lógica, manzanas. Veamos, es un ejemplo sencillamente. Veamos qué representa un monte en la profecía. El mismo profeta, Daniel 9, versos 16, dice: oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Aquí la inspiración, a través de Daniel,
está diciendo que el pueblo está representado por un monte, le llama el Monte Santo. Dice la sierva del Señor en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 46, dice: haced de la Biblia su propio intérprete. ¿Cómo? Reuniendo todo lo que ella en diferentes tiempos y circunstancias dice tocante a un asunto determinado. En otras palabras, si Daniel nos dijo que la piedra es cortada de un monte y deseamos saber lo que el monte representa, debemos dejar que la misma Biblia nos interprete. ¿Cómo? Reuniendo los textos que hablan bajo el mismo asunto. Daniel dice que el pueblo está comparado a un santo monte. Sigamos leyendo. Daniel 9, versos 20 ahora. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Por quién estaba orando él? ¿Por el cielo? Jamás. En el cielo no hay pecado. ¿Estaba orando por un monte literal? Tampoco. Un monte no peca. Los únicos que pecan es la gente. Así que la gente, el pueblo de Dios aquí, está siendo comparado a un santo monte, a un monte. Un monte representa gente, representa al pueblo de Dios. Testimonios para los ministros. En la página 106 se nos da otro consejo similar al que ya leímos. Esto es solo para reafirmar lo que estamos leyendo. Dice: la Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. Como por ejemplo que la piedra de Daniel 2 es Cristo en su segundo advenimiento, que veremos que no es así. Y con eso no digo que Cristo no va a venir, claro que va a venir, pero Daniel 2 nos ilumina a algo más. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. No hemos, y aquí está el problema de muchos adventistas, no hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales, sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Así que, hermanos, tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía hablándonos. No que sean malos los comentadores, pero no son inspirados. Ellos comentan por lo que piensan. Sin embargo, dice, ellos se pueden equivocar, pero no Dios. No su palabra, no el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Continuamos viendo si más profetas comentan que monte representa al pueblo. El libro de Isaías, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en los últimos tiempos, en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Isaías, bajo inspiración, el profeta del Evangelio nos predica diciendo de que el monte, la casa del Eterno, su iglesia en los últimos días vendrá a estar sobre los otros montes, sobre las otras iglesias en doctrina y en poder, cosa que aún esperamos que suceda. En otras palabras, la iglesia está siendo comparada por un monte que Dios dice va a triunfar, a donde muchos
vendrán, porque de Sión saldrá la ley, el pueblo de Dios, y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Qué representa un monte en profecía? Sí, queridos hermanos, representa el pueblo de Dios, su iglesia, representa gente. Si el monte representa gente, entonces, y la piedra es cortada de un monte, ¿qué es la piedra? Claro que sí, representa gente también. Así que vemos que el monte de Daniel 2 representa al pueblo de Dios en los últimos días, de donde Dios, porque dice que la piedra fue cortada no con manos, de donde Dios ha de cortar la piedra. Vamos a entrar en eso en unos segundos. Pero previo a eso quiero mencionar de que, ¿por qué es de que a Cristo se le llama la piedra? ¿Será que también a nosotros se nos llama piedras? Porque esta piedra es cortada del monte que representa gente, representa al pueblo de Dios. Veamos el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Hablando de Cristo dice: al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierta de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. ¿Qué encontramos aquí? Que Cristo es la piedra. Note lo que dice de nosotros: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. En otras palabras, Cristo se le llama la piedra, y Él compara a sus seguidores, a sus discípulos, como piedras vivas también. En otras palabras, todos aquellos que llegan a ser en carácter como Cristo en vida, ellos son llamados piedras vivas. Sin embargo, preguntamos, en la Biblia, ¿qué nombre se le da más a Cristo? ¿Piedra o roca? En el libro de Deuteronomio, claro que sí, hermanos, se le da más el nombre de roca. Vamos al libro de Deuteronomios 32, versículos 4. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿A quién podemos atribuir esto? Claro que sí, a Cristo. Él es la roca. Salmos 18, capítulo 18, versículo 2. El Eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salvación, mi refugio. Él es, dice, la roca. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Cualquiera pues, dijo Cristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? ¿Sobre quién debemos edificar nuestra vida? ¿Sobre quién debe de estar edificada la iglesia? Claro que sí, Cristo, la roca de la eternidad. Ahora dejemos que Cristo identifique quién es la piedra o piedras y quién es la roca. Mateo 16, versículos 18, se recuerdan que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y el Señor dijo: mas yo también te digo, le dice a Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como todos sabemos, Petros quiere decir piedra. Petros, Cefas, y Pedro viene a ser piedra. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a Simón: tú eres una piedra, y sobre yo, Cristo, la roca, edificarás mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Profetas y Reyes, página 438. Dice así: el poder humano
no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, roca de la eternidad. Y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Mateo 16, versos 18. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Que Cristo le llama a sus seguidores piedra o piedras, y Él se llama roca, la roca de la eternidad sobre la cual debemos edificar. Con esto vuelvo a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, donde leíamos: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Servicio Cristiano, en la página 27, lo reafirma con las siguientes palabras: los seguidores de Cristo deben ser instrumentos de justicia, obreros, piedras vivas, que emitan luz, a fin de que estimulen la presencia de los ángeles celestiales. El universo celestial está esperando que los miembros lleguen a ser canales por los cuales la corriente de vida fluya al mundo. Así que Biblia y Espíritu Profecía dice que Dios nos llama a ser piedras vivas. Esta piedra no es una roca, y esta piedra no viene del cielo, sino es cortada, no con manos, de un monte. ¿Qué representa el monte? Representa al pueblo de Dios. La pregunta ahora es, hermanos, muchos dicen: bueno, hermano, ahí está hablando de una piedra singularmente, no en plural, porque Pedro dice que somos piedras vivas. Vayamos a un texto más y veamos si en singular el Señor nos llama como pueblo, como cuerpo, una piedra. En el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 12, versículo 3, dice: y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén, a la iglesia, por piedra pesada. A todos los pueblos y todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así que singularmente Dios le llama a su pueblo una piedra pesada. Eso es lo que la iglesia pronto será, cuando Dios corte, no con manos, a la piedra del monte. Entremos a esa parte ahora. ¿Qué quiere decir que la piedra es cortada del monte, no con manos? Lo que vamos a ver aquí, queridos hermanos, es que el monte, el pueblo de Dios, en la iglesia hoy hay dos tipos de cristianos, buenos y malos: el trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, en el verso 30, dijo Jesús: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. En otras palabras, en la iglesia hoy, el monte, hay dos tipos de cristianos: trigo y cizaña. Pero viene el tiempo en que Dios separará del pueblo el trigo para terminar la obra, que será la piedrita, y la cizaña, como en uno de nuestros estudios previos estudiamos, será destruida, o como dice Jesús aquí, será quemada. Pero ¿quiénes harán esta separación? ¿Será algún grupo? ¿Será algún hombre? Dejemos que la Biblia nos diga quiénes son estos segadores que separan el trigo de la cizaña o la cizaña del trigo. Mateo 13, versos 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega, la cosecha es en el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes son los segadores? ¿Quiénes van a cortar, separar la piedra del monte? Los ángeles, hermanos, no el hombre. Ningún grupo va a hacerlo, lo va a hacer el Eterno a través de sus santos ángeles. Testimonios para los ministros. En la página 47 nos dice por qué es que la piedra es cortada no con manos.
Dice, nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la cosecha determinará plenamente el carácter de las especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. ¿Y qué dice Daniel 2, 34 y 45? Que la piedra es cortada no con ¿qué? No con manos. ¿Por qué? Porque esta separación, el cortar la piedra del monte, será hecha por Dios y no por ningún hombre. Dice, la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Así que con esto concluimos que el cortar de la piedra del monte es la separación a través de los ángeles del Señor, del trigo que va a terminar la obra y la cizaña que va a ser destruida. En otras palabras, hermanos, aquí Dios nos está mostrando cómo la iglesia, representada aquí por una piedra, por un remanente fiel, Dios va a hacer que estos reinos caigan a los suelos por el poder de la palabra y del Espíritu. Y esta piedra llenará la tierra del Evangelio de Jesucristo. ¿Será cierto eso? Veamos. Primeramente veamos cuál es la posición del monte actualmente como iglesia de Dios y cuál será la posición de la iglesia después de que sea cortada, o sea, la piedra del monte. En el mismo libro, Testimonios para los Ministros, página 45 dice, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. ¿Por qué? Lamentamos que hayan miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. En otras palabras, hermanos, la piedra aún no ha sido cortada. La piedra sigue siendo parte del monte hasta que Dios separe, corte el trigo de la cizaña que en su mayoría lo es, será destruida, y el trigo, el remanente fiel, los sellados, en poder irán a cumplir Daniel 2:35. Leamos Daniel 2:35 ahora. Daniel 2:35 dice de la siguiente manera: entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. La pregunta aquí es, ¿qué representa el tamo? Porque notemos de que el tamo es llevado por el viento después de que la piedra pega. Encontraremos que el tamo representa a los impíos. Salmos capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. ¿A quiénes representan el tamo? A los impíos, a los malos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, el tamo, ni los pecadores en la congregación de los justos. En otras palabras, queridos hermanos, al pegar la piedra en poder, cuando este remanente en poder vaya y termine la obra en el mundo, aquellos que rechacen el evangelio, incluyendo reinos, serán destruidos y serán convertidos como tamo, que se los va a llevar el viento. El libro de Isaías 41. Isaías capítulo 41 y versículos, Isaías 41, versículo 15 y 16 dice: he aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. ¿Cuándo se cumplirá esto? Exactamente cuando Daniel 2, versículos 12, Isaías 2:12 cumpla. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes. En esta instancia, el monte que vendrá a estar sobre los otros montes es la iglesia triunfante. Los otros montes serán todas las otras iglesias que o aceptarán o serán
desechadas como tamo, exactamente como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 41, verso 15. He aquí yo he puesto, dice, te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados tornarás en tamo. Oh, mis hermanos, ¿no es claro esto? La piedra convierte esto en tamo. Aquellos que rechacen el último llamado en el mundo serán dejados como tamo, serán destruidos. Pero Daniel 2:35, la última parte, dice lo siguiente: mas la piedra, dice, que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿De qué la llena? El libro de Isaías, capítulo 11, versículos 9, dice: no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como cubren la mar las aguas. En otras palabras, queridos hermanos, aquellos fieles que hoy lo sean en la iglesia, el monte, de donde será cortada la piedra, ellos vendrán a ser parte de la piedra de la iglesia triunfante que va a terminar la obra, pero no en ignorancia, sino bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos en poder lo impartirán, tanto así que llenarán la tierra de la palabra para que nadie tenga excusa de que no escuchó. ¿A quién aplica Elena de White esto? El libro Profetas y Reyes, en la página 200, Profetas y Reyes, página 275, dice: tal era la perspectiva que arrostraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los ángeles en derredor del trono de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria, Isaías 6:3. Y su fe fue fortalecida por visiones de las gloriosas conquistas que realizará la iglesia de Dios cuando la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como cubren la mar las aguas. Isaías 11:9. ¿A quién aplica Isaías 11:9? De que nadie hará mal al monte, a ese gran monte en el cual crecerá la piedra cuando llene a la tierra de la palabra, el conocimiento de Dios. Lo aplica a la iglesia en sus gloriosas conquistas finales durante el fuerte pregón. Sí, mis hermanos, esta piedra vendrá a ser la iglesia adventista bajo el poder del Espíritu. Vendrán a ser los sellados, los obreros de la hora undécima, aquellos que se han dejado hoy amoldar a través de Cristo, a través de su Espíritu y sus verdades, para pronto ser uno de ellos, ser una piedra viva que su influencia va a llenar a la tierra de la palabra de Dios. La pregunta es, queridos hermanos, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿En la cizaña que se quedará en el monte y va a ser quemada, o en el trigo que en poder va a terminar la obra? Note lo que dice esta cita en el libro Profetas y Reyes, página 535. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Oh, mis hermanos, la iglesia le espera algo maravilloso. Por eso es que el enemigo está haciendo todo para mantenernos dormidos. Por eso la inspiración dice en el libro Servicio Cristiano en la página 28: todos los que se han consagrado a Dios serán conductos de luz, piedras vivas. Dios los hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. El pueblo adventista se lo conoce como un pueblo
estudiador de las profecías, un pueblo estudiante que profundiza, pero tristemente su vida lo contradice. Nuestra vida como pueblo contradice lo que predicamos. Recordemos, nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Recordemos siempre eso, hermanos. Muy bien, veamos ahora el punto de Daniel 2, verso 35, la última parte, donde dice lo siguiente: mas la piedra hirió a la imagen y fue hecha un gran monte. Notemos ahora que la piedra es cortada de un monte, pero luego al llenar la tierra del evangelio, del conocimiento de la palabra, ella crece a otro gran monte. ¿Por qué es que crece? Notemos la razón del por qué. Veamos ¿quiénes son específicamente este remanente representado por la piedra? Testimonios para los ministros, página 422, dice así: ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad, tienen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los miembros del reino de Cristo son los hijos de Dios, socios en su gran firma. Los elegidos de Dios son un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo, son piedras vivas, un real sacerdocio, son socios con Cristo Jesús. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son esta sal de la tierra? ¿Quiénes son esta piedra viva? ¿Quiénes son los socios de Cristo Jesús? ¿Quiénes son este linaje escogido, esta nación santa? Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son ellos? Apocalipsis 14, versículos 1, dice así: y miré aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. En otras palabras, este remanente, los sellados, los 144,000, ellos que hoy han aprendido a seguir al Cordero, lo seguirán hasta el fin, terminando su obra en el mundo. Y el resultado, Apocalipsis 7:4 reafirma y dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Como todos sabemos, esta es la última obra que Dios realizará en su iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 1. Joya de los Testimonios, tomo 1. En la página 335 dice lo siguiente. Dice así. Disculpen este atraso, pero tratamos de hacerlo mejor. Dice: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. En otras palabras, la obra final que Dios hace en su iglesia es sellar 144,000 piedras vivas, la sal de la tierra, la luz del mundo, el 100%. Y ellos, bajo la influencia del Espíritu, juntan lo siguiente. Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. En otras palabras, hermanos, esta piedra crece a un gran monte debido a la adición de almas incontables que vendrán a la iglesia en el tiempo del fuerte pregón.
En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página, Eventos de los Últimos Días, en la página 215 dice así: multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, reciban su pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa resplandecerán como luminares en el mundo. En la hora 11 habrá miles que se encontrarán y reconocerán, dice, la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. 2:16, viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, la piedra va a crecer debido a la adición de almas, debido a esa gran multitud de convertidos que vendrán al pueblo después de que Dios purifique a su iglesia. Mis hermanos, la pregunta es esta: ¿en dónde nos encontraremos? ¿Nos encontraremos en la piedra, la iglesia que va a triunfar, la iglesia adventista, no en su condición actual, pero en su condición de purificación y en carácter, reflejando perfectamente a Cristo? Eventos de los Últimos Días, en la página 39, dice lo siguiente, y con esto vamos a ir ya terminando. Lo que Cristo está esperando, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Estamos reflejando ese carácter? ¿Hemos como iglesia, como cuerpo, como organización reflejado el carácter perfectamente? Que nadie te engañe, mi hermano, que nadie nos engañe, queridos hermanos. O reflejamos el carácter bajo el poder y la ayuda del Señor en esta tierra, o si no, no hay lugar para nosotros en el cielo. El Señor ha provisto todo para que lo logremos. Dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final, esto es, la multitud que se convertirá, y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Queridos hermanos, la invitación es esta: a prepararnos como piedras vivas, ser uno de esos sellados, de ese remanente que el Señor tendrá para terminar esta obra en todo el mundo bajo el poder de su Santo Espíritu. Para ello, el libro El Evangelismo, en el Evangelismo en la 512 dice lo siguiente, nos da luz de quienes tendrán parte allí. La iglesia triunfante, la obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán a la iglesia triunfante. ¿Seremos de los fieles hoy? Le pediremos a Dios que nos pula y nos prepare para ser
de esas piedras vivas, ser parte de ese cuerpo que terminará la obra de una manera maravillosa? Sigue diciendo, y este es el mensaje final. Y nuestro general, que no comete nunca un yerro, nos dice todavía: avanzad, entrad en nuevos territorios, enarbolad el estandarte en todo país, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Ha llegado el tiempo en que por medio de los mensajeros de Dios se está desenvolviendo el rollo ante el mundo. La verdad contenida en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel deben ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debe iluminar las tinieblas de todo continente y extenderse hasta las islas de la mar. No debe dejarse dilatar esta obra de gran importancia. Queridos hermanos, noten la magnitud de la obra que nos espera y sin embargo veamos nuestra condición. Oh, mi hermano, en este día de preparación, ¿qué estamos haciendo? En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, Joya de los Testimonios, tomo 2, dice lo siguiente en la página 70 y 71. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulga el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Ese es el consejo inspirado para nosotros hoy. Queridos hermanos, con consejos tan inspiradores como los que hemos leído, ¿no vamos a levantarnos como iglesia? Jóvenes, hermanos y hermanas, señoritas, niños, queridos pastores, llegó la hora de levantarnos, de responder al llamado del Señor como dignos en Cristo de poder llevar esta verdad al mundo. No en nuestros planes e ideas, pero sí en el Señor. Que podamos esforzarnos para ser uno de esos que compondrán esta piedra poderosa, tan poderosa que nadie podrá oponerse a ellos. En otras palabras, esta iglesia saldrá al mundo bajo el mismo poder en que salieron los discípulos. Tanto así, hermanos, que nadie podrá hacerles frente. Al contrario, dice que todos aquellos que rechazan el evangelio proclamado por ellos serán considerados como tamo, que el viento se los llevará sin dejarles lugar. ¿Dónde nos encontraremos? Es la gran pregunta. Entre los fieles, representados por esa piedra poderosa de Daniel 2:34, o entre los que se quedarán como cizaña, como tamo para ser quemado. ¿Dónde estaremos, queridos hermanos? Es tiempo de que como pueblo nos podamos levantar, hacer la obra, pero no podemos avanzar a menos que vivamos la verdad que proclamamos. Queridos hermanos, el tiempo es demasiado corto para seguir jugando. Llegó la hora de ponernos en serio con Dios. Para terminar,
Les dejo con la siguiente cita, Apocalipsis capítulo 1, versículos 3. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oh, mis hermanos, el tiempo es corto. No tenemos tiempo más que para prepararnos y hacer la obra que se nos ha llamado a realizar. Pero recordando que al leer, al oír y al obedecer la palabra del Señor, somos bienaventurados. Que el cielo nos ayude. El mensaje es: id hacia adelante, avancemos hasta llegar a ser lo que el Señor dice que seremos, una iglesia representada por la piedra poderosa de Daniel 2:34 y versos 45. Un pueblo que triunfará bajo la dirección, bajo la influencia y bajo la bendición del Espíritu del Señor. Que Dios nos bendiga.